Muy buenas tardes, mis apreciados aprendices. Profe, buenas tardes. Muy buenas tardes, mis apreciados. Damos inicio hoy a nuestra sesión virtual del 23 de marzo del 2026. Recordándoles revisar completamente la grabación de esta sesión que estará grabada en la sección de grabaciones en línea. Recordándoles que hoy iniciamos la fase de planeación. La fase de análisis todavía no termina porque ustedes todavía tienen que presentar algunas evidencias de la fase de análisis en el tema de transversales. La fase de análisis vendría terminando el 10 de mayo del 2026. Sería como la fecha final de la fase de análisis. Entonces, para que estén presentes. Pero nosotros en el área técnica, pues ya damos inicio a nuestra fase de planeación según el cronograma y según la programación SENA, ¿cierto? Entonces, para esta semana tendríamos pendientes estas dos actividades: bases conceptuales de lógica proposicional y taller de resolución de problemas de algoritmos en pseudocódigo y diagramas de flujo. Entonces, con esto damos nosotros inicio a nuestra fase de planeación, recordándoles que aquí está la fase de planeación. Vamos a ir a la sección de anuncios, pues para que ustedes tengan presente esto de cada fase. Entonces, mis apreciados, yo los invito a que leamos atentamente todo el tema de la información pertinente al desarrollo de cada fase. En este caso tenemos la inicio de la fase de planeación el día de hoy, 23 de marzo del año 2026. También el fin de esta fase será pues en el año 2026, o sea, este año pues también daremos fin a esta actividad. La actividad de proyecto para esta fase es la siguiente: es esta: AP, estructurar los procesos lógicos para la construcción de algoritmos. La ruta para encontrar esta fase pues será, ahí está mis cursos, o sea, esta, ¿no? Pues mis cursos, tienen acá su guía. Y bienvenidos pues a la fase de planeación. Entonces, voy a enseñarles por aquí un Excel donde tengo mi fase. Cada, cada fase de su programa de tecnólogo. Aquí sí lo van a observar un poco mejor. Tenemos la fase de análisis, planeación, ejecución y evaluación, pues cada una con sus respectivas actividades e información de todo el tema de el curso. Aquí tenemos nuestra fase de planeación. Nosotros iniciaríamos con esta actividad de proyecto, que está la AP3, que la acabo de informar. Será esta. Y iniciaríamos con esta competencia: evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y estándares. Por aquí están los resultados de aprendizaje, que será uno. Pues por ahora, yo creo que en estas 3 semanas siguientes veremos esta competencia con estos resultados de aprendizaje. Para esta semana, pues
iniciaremos nosotros con estas dos actividades. Ya esta semanita actualizamos pues el calendario desayuna para que ustedes puedan tener la oportunidad de revisar. Por favor, me confirman el audio. Sí, profe, le escucha fuerte y claro. Listo, que entonces continuamos. Vamos comprendiendo hasta ahora todo. Sí, señor. Muy bien, entonces para esta semana pues ya tendremos estas dos evidencias que son, ya se las mencioné, para la siguiente semana tendremos estas tres evidencias y para la otra semana tendríamos estas otras dos evidencias que ya obviamente pues en el calendario ya les va a salir acá toda la información, si no falta actualizarlo ya en el transcurso lo actualizamos. Eso como manera de información preliminar en el tema del inicio de la fase de planeación, recordándoles mis apreciados que pues ustedes todavía no terminan fase de análisis, ¿cierto? Porque no puedo decir que damos inicio a la fase de planeación y damos fin a la fase de análisis, no, porque todavía ustedes tienen que presentar evidencias de la fase de análisis. Entonces, ya les indiqué que a la fecha según el cronograma, según este cronograma, se terminaría el 10 de mayo la fase de análisis completamente. Entonces ya tendríamos un valor distinto, ¿cierto? Entonces ya organizando pues acá el tema de la plataforma, vamos nosotros aquí al curso y revisamos qué es lo que tenemos que hacer. Pues como habitualmente nosotros ya sabemos cómo manejar nuestra plataforma. Nuestra plataforma nos indica que debemos revisar acá todo el material de formación, que es el material donde está toda la información básica y necesaria para yo poder resolver mis actividades y aprendizaje. En este caso tenemos dos temas, uno que se llama programación y algoritmia básica y otro que se llama la ciencia de las cosas. También tenemos la guía de aprendizaje 3 recordándoles porque ya terminamos la guía uno, la guía 2 y ahora iniciamos con la guía 3 de la actividad de proyecto 3. Entonces, para esta semana tendremos nosotros estas dos actividades. Les voy a indicar que esta primera actividad de bases conceptuales es como una evaluación que ustedes tienen que presentar después de haber leído todo el material de formación que nos indica la guía de aprendizaje, ¿cierto? Pues este material de formación nos va a dar todo el tema de estudio para poder presentar como esta evaluación. Yo le voy a dar aquí continuar el último intento porque yo estuve revisando pues y obviamente dice intentos permitidos dos. Ustedes van a tener una hora de tiempo y se les va a dar dos intentos, ¿cierto? Uno y dos. El primer intento, pues si no logran el resultado esperado, pues van a tener un segundo intento y no más, ¿cierto? Entonces, ustedes, yo le voy a dar aquí bueno, ustedes le dan aquí en iniciar intento uno y aquí están las preguntas que usted va a resolver, ¿cierto? Yo voy a darle aquí a las preguntas. Ustedes simplemente van a escoger aquí, por ejemplo, eh,
Pues esa sería la 3. La pregunta número 2, la 1, ¿cierto? Por ejemplo, acá dice, ¿cuáles no son componentes base de la lógica matemática? Pues ustedes ya escogerán algunos, alguna de estas opciones. Y ya cuando escoja alguna de esta opción, pues usted va a darle siguiente. Escoge una y le da siguiente hasta que complete toda la evaluación. Vamos a dejar que cargue. Aquí está la pregunta número 2. Y se indique cuál de las siguientes corresponde a una proposición válida. Ya ahorita revisamos pues todo el tema de que nos va a indicar qué debemos estudiar nosotros para poder presentar esta evaluación. Esta evaluación está muy sencilla, solamente es estudiar el material de formación y serán alrededor de, vamos a revisar cuántas preguntas son. Aquí está la tercera, aquí está la cuarta, aquí estoy siguiente, aquí abajito, y ya me va a la pregunta 5. Vamos a revisar la pregunta 6. Vamos a revisar la pregunta número 7, la pregunta número 8, la pregunta número 9, la pregunta número 10. Y cuando ustedes terminan, le dan acá en terminar intento, ¿cierto? Y ahí pues les irá a salir su calificación. Si no les gusta la primera calificación, entonces tienen un segundo intento. O sea, pueden tener dos intentos para presentar esta actividad, ¿cierto? Esta que vamos a revisar acá. Esta como introducción a este primer intento, que obviamente pues vamos a revisar el tema para que lo tengan presente y qué es lo que van a estudiar para poder presentar esta evaluación. Y ya pues ese taller de resolución de problemas de algoritmos en pseudocódigo y diagramas de flujo pues será un taller también que van a presentar de acuerdo a la lectura de esta guía de aprendizaje número 3. Vamos a revisar aquí cuál es la guía de aprendizaje número 3. Aquí encontramos nuestra guía de aprendizaje número 3. Tenemos toda la información de lo que es la guía. Ya conocen ustedes una guía, todo el tema de la información clave, todos los resultados que tenemos que alcanzar. Ustedes con más calmita los van a leer allá. Tenemos la duración, ¿cierto? La técnica, las claves, bueno, eso ya es información. Toda la presentación, pues aquí está la bienvenida que le damos al nuevo tema, donde abordamos pues todo lo concerniente a la guía de aprendizaje número 3. Y ya pues nos adentramos, mis apreciados, en el tema de lo que es ya las actividades de aprendizaje. Por ejemplo, acá nos dicen formulación de las actividades de aprendizaje. En este apartado se describirán las actividades de aprendizaje para cada una de las competencias planteadas en la fase de planeación del proyecto formativo, construcción de software integrador de tecnologías orientadas a servicios. Actividad de aprendizaje de la competencia de evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y estándares. Es el código. Esta competencia se centra en la realización de actividades de evaluación de las mejores estrategias que permitan abordar cada uno de los requisitos de la solución de software de una manera organizada y efectiva. Específicamente, para esta guía se abordarán las bases requeridas para la construcción de algoritmos,
pues, ¿cuáles son la esencia de la programación? ¿Qué quiere decir esto? Que pues aquí no es que vayamos a programar así a ser los mejores del mundo, pero en esta guía vamos nosotros a encontrar pues la esencia, ¿no? De lo que es la programación, el cómo debo pensar para poder programar. Recuerden que para programar hay que primero pensar cómo piensa una máquina. E inclusive la máquina no piensa, la máquina solamente recibe instrucciones de nuestro pensamiento programador. ¿Sí? Por lo menos hoy en día se está abordando mucho el tema de la inteligencia artificial, pero recuerden que la inteligencia artificial solo es una máquina recibiendo instrucciones de cómo debe pensar, más no recibe el pensamiento crítico que tenemos nosotros los humanos. Entonces, una inteligencia artificial nunca estará por encima del ser humano, pase lo que pase. La diferencia es que la inteligencia artificial tiene mucha información, ¿cierto? Entonces, ella no piensa, ella simplemente ejecuta órdenes. Bien, la, la mente humana, o sea, nosotros los programadores, sí pensamos y sentimos de cómo debe ser un software, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, basándonos en este hecho, todo programador o toda persona que quiera entrar al mundo de la programación y de los sistemas, pues lo primero que tiene que hacer es saber pensar, ¿cierto? Para poder programar un software. Bien, entonces continuando con esta breve introducción real, seguimos por acá, dice acá. Actividad de aprendizaje, aquí está el código GA322 0501093 AA1. Realizar actividades para el desarrollo del pensamiento algorítmico de acuerdo con metodologías. En esta actividad se estudiarán los conceptos básicos asociados al concepto algoritmo. Se abordará la definición formal de algoritmo, las características del pensamiento algorítmico y cómo esto ayuda a plantear soluciones a problemas reales y problemas asociados a la programación. Luego se trabaja cada uno de los componentes requeridos para abordar el problema e identificar cada uno de los elementos de este. Para desarrollar adecuadamente se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo Programación y Algoritmia Básica. A continuación se describen las acciones y las correspondientes evidencias que conforman la actividad de aprendizaje. Ya les había hablado del tema de la evaluación, que es esta. Bases conceptuales de lógica proposicional, o sea, esta, que es una evaluación de 10 preguntitas que usted va a responder de acuerdo al material, a este material, ¿cierto? Programación y algoritmia básica. Entonces será este, ¿cierto? Vamos a darle clic aquí. Y vamos a darle clic aquí al recurso educativo. Este es el recurso educativo que usted va a revisar. Básicamente vamos a revisar lo que es la introducción, el capítulo. Este tiene bastantes capítulos. Aquí vamos a revisar lo que es el capítulo 1 y capítulo 2. Y hasta lo que nos diga la guía de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, aquí la guía de aprendizaje nos dice que tenemos que revisar todo el componente formativo, programación y algoritmia básica. Y para
Bueno, aquí nos dice que para el desarrollo de esta evidencia remítanse a la actividad correspondiente a ese al espacio, que ya lo sabemos hacer. La siguiente evidencia que nos dice que tenemos que presentar un taller de resolución de problemas de algoritmos en pseudocódigo y diagramas de flujo. Bien, continuando entonces, vamos a revisar acá esta evidencia, taller de resolución de problemas de algoritmos en pseudocódigo y diagramas de flujo. Teniendo en cuenta las recomendaciones para el análisis de problemas desarrollado durante el componente formativo, en esta actividad se plantean algunos problemas, los cuales deberá leer detenidamente para luego identificar los elementos de entrada y los resultados esperados. Adicionalmente, se introduce el tema de diagramas de flujo, por lo cual deberá realizar una investigación corta respondiendo a algunos lineamientos establecidos en esta actividad. Elementos para tener en el desarrollo del taller. Tenemos una sección, mire, o sea que esta actividad la vamos a desarrollar por secciones. Sección uno y sección 2, ¿cierto? Está como fallando el internet, pero vamos a continuar a ver hasta dónde podemos. Entonces, la sección uno, ¿qué nos dice esta actividad? Teniendo en cuenta los siguientes problemas, identificar los posibles elementos de entrada y resultados esperados de cada uno. Entonces, tenemos que identificar elementos de entrada y resultados esperados para cada uno de estos puntos. Por ejemplo, acá dice, se desea elaborar un algoritmo que permite identificar la cantidad de dólares equivalentes a una cantidad de pesos colombianos. Segundo, ¿será que se desea elaborar un algoritmo que permita determinar la temperatura equivalente en grados centígrados a la cantidad de grados Fahrenheit actuales en la ciudad de Nueva York? Suponiendo que nos encontramos descansando en nuestra casa en una ciudad de Colombia, requiero hacer un plan detallado para llegar a tiempo a mi sitio de trabajo del día siguiente. Suponiendo que tengo habilidades en la elaboración de comida, necesito elaborar un arroz con pollo para 5 personas. ¿Qué nos dice acá? Que tenemos que identificar elementos de entrada y resultados esperados. ¿Qué elementos de entrada puede tener, según un algoritmo, este enunciado, cierto? Porque dice que se desea elaborar un algoritmo que permite identificar la cantidad de dólares equivalentes a una cantidad de pesos colombianos. O sea que si yo tengo $1,000, ¿cuánto es eso en pesos colombianos? Y eso lo deseo hacer en un software. Técnicamente yo aquí construyo un software que me permita a mí hacer la conversión de dólares a pesos colombianos. ¿Y qué debo yo tener en cuenta para ese software, cierto? Lo mismo acá, entonces. Se desea elaborar un algoritmo que permita determinar la temperatura equivalente en grados centígrados a la cantidad de grados Fahrenheit actuales en la ciudad de Nueva York. Entonces, ¿qué me está diciendo este software? Que tengo que hacer este enunciado, que tengo que hacer un software, un algoritmo que me haga una conversión de grados centígrados a grados Fahrenheit de acuerdo
al clima de la ciudad de Nueva York, ¿cierto? Ya estoy pensando qué es lo que me está pidiendo el software, ¿cierto? Si ven cómo piensa uno de rápido para hacer un software. Tiene uno que pensar rápido. Dice acá, suponiendo que nos encontramos descansando en una de nuestras casas en Ciudad de Colombia, una ciudad de Colombia. Hoy quiero hacer un plan detallado para llegar a tiempo a mi sitio de trabajo al día siguiente. ¿Sí ven? ¿Qué me está pidiendo este software? Que yo haga un software que me calcule el tiempo de dónde estoy para llegar a mi sitio de trabajo. ¿Cierto? Tiene que calcularme la distancia, el recorrido, la velocidad, si voy en carro, si voy en bus, si voy en cicla o en patineta. ¿Sí ven cómo empiezan uno a pensar de acuerdo al enunciado que le dan? Así piensa un programador. Entonces, aquí simplemente hago un software que me calcule dónde estoy yo y cuánto me gasto para llegar a mi sitio de trabajo el día siguiente. ¿Sí ven? Fácil pensarlo. Entonces, ya sabe que tengo que tener en cuenta la distancia, la velocidad, en qué voy, bus, carro, a pie, trotando, en mula, en burro, en caballo, en avión. Sí, ve, entonces, ¿en qué me voy a ir para mi trabajo mañana? ¿Y cómo me voy a ir? Y que necesito que me calcule el tiempo para yo llegar temprano. Bien, entonces, ya saben, ¿no? El siguiente será que, suponiendo que tengo habilidades en la elaboración de comida, necesito elaborar un arroz con pollo para 5 personas. Pues ya será ¿qué? Un software que me diga, pues, qué cantidad de arroz debo yo tener para cocinar un arroz con pollo para 5 personas. ¿Cuánto pollo debo tener? ¿Cierto? Ahí está. ¿Y qué sé yo? ¿Qué otros elementos de entrada podría tener eh, ese software? ¿Cuánto pesa cada persona? Supongo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? No es que quiere decir que sea así. Entonces, ya sabe que cómo tengo que pensar yo para poder eh, identificar elementos de entrada y resultados esperados de cada enunciado que me está dando esta guía. Y con respecto a eso, pues, usted simplemente pues dice acá que para precisar los elementos de entrada de cada una de las situaciones enunciadas, no olvide las preguntas guía. Por ejemplo, mire, ¿qué información es importante y necesaria para resolver el problema? Se debe responder este cuestionamiento. ¿Qué información no es importante y se puede prescindir? Se debe responder este cuestionamiento. ¿Cuáles son los datos de entrada conocidos? Usted debe responder a este cuestionamiento. ¿Cuál es la incógnita que debemos calcular? ¿Los datos se pueden agrupar en categorías? ¿Qué información adicional hace falta para resolver el problema? Para precisar los resultados esperados, se recomienda utilizar las preguntas de guía. ¿Qué información están solicitando y en qué formato se debe entregar esta información? Usted debe responder a estos cuestionamientos, ¿cierto? Para cada situación. Y pues la sección 2 nos dice que debemos elaborar una investigación corta usando los materiales disponibles en la biblioteca o internet o en donde usted quiere encontrar la información respecto a los fundamentos para la solución de problemas con algoritmos. Seleccione por lo menos 3 fuentes que le permitan resolver los siguientes ítems. Usted debe investigar qué será una definición de diagrama de flujo, símbolos más importantes de diagrama de flujo, seleccionar uno de los problemas de la sección 1 y representarlo con su equivalente diagrama de flujo. O sea,
de estos, ¿cierto? De la sección 1. Referenciar las fuentes de información utilizadas para resolver cada una de las preguntas utilizando las normas APA. Usted debe saber cuáles son las normas APA para poder resolver cada una de las preguntas que le está haciendo este planteamiento. ¿Cómo se entrega eso en PDF? Cierto, la extensión pues será libre y usted simplemente hace el envío de esa evidencia. Entonces, para poder nosotros resolver eso, tenemos que ir acá al material de formación que se llama Programación y Algoritmia Básica. ¿Qué será eso de programación y algoritmia básica? Dice por acá que este componente formativo en algoritmia enseña lo que es la definición y aplicación de algoritmos para resolver problemas de manera eficaz. Incluye el pensamiento algorítmico, bases de diseño, ejemplos prácticos y herramientas como pseudocódigo y diagramas de flujo, proporcionando una base sólida para la programación y la optimización de procesos computacionales. Entonces, ya miramos que aquí ya nos van a decir qué significa todo esto de la programación y algoritmia básica. Entonces tenemos por aquí la introducción. Estos son los capítulos del componente formativo. Usted pues si quiere los lee todos. Para eso tiene mucho tiempo allá en su hogar. Yo les voy a leer aquí, o leer no, sino explicar con un poco de detalle todo el tema que necesitamos iniciar para resolver las actividades. Vamos a revisar qué es esto de introducción, por ejemplo. Dice por acá que, a ver, ya avanzamos un poquito aquí. La algoritmia es una disciplina fundamental en la programación de computadoras, ya que permite la resolución precisa y eficiente de problemas mediante la aplicación de una serie de pasos detallados y ordenados. La correcta comprensión y aplicación de algoritmos es esencial para el desarrollo de software, pues un algoritmo bien diseñado no solo garantiza una solución a un problema, sino que también optimiza todo el rendimiento y la eficacia del programa resultante. La base de esta práctica radica en la capacidad de descomponer problemas complejos en operaciones más simples y manejables, facilitando así su resolución. El pensamiento algorítmico es una habilidad crucial que permite abordar problemas desde diferentes enfoques lógicos, llevando siempre a una solución eficiente. A través del algoritmo, los aprendices desarrollan la capacidad de estructurar secuencias de pasos que, aunque puedan variar en su ejecución, convergen en una solución común al problema planteado. Pues básicamente aquí está todo el tema teórico de qué es eso de algoritmia básica o de todo el tema del pensamiento algorítmico, ¿cierto? Que dice que pues es una habilidad que se desarrolla según el pensamiento lógico, ¿cierto? Y quiere decir esto que yo no puedo tener una sola visión del pensamiento para poder resolver un problema. Que el enfoque tiene que ser lógico, ¿cierto? Pero desde diferentes áreas, desde diferentes pensamientos o desde diferentes puntos de vista. Entonces, pues, básicamente, todo este tipo de pensamiento algorítmico, pues yo lo tengo que desarrollar en mi mente. ¿Cómo tengo que pensar para poder desarrollar un software? La herramienta para desarrollar un software, pues son los lenguajes de programación, por ejemplo, como HTML,
CSS, Java, PHP, bueno, y otros que probablemente abordaremos en este curso, pero lo primero que uno debe tener en cuenta no es aprender a programar en un lenguaje de programación, sino primero lo que tiene que aprender es a pensar en cómo poder dar soluciones a un problema, ¿cierto? Técnicamente eso es lo que nos dice pues la introducción. Usted ya con más calmita pues va a leer aquí todo este tema teórico que es importante. Bien, dándole aquí en continuar pues vamos a encontrar el primer capítulo que es la introducción a la algoritmia. Dice que la correcta aplicación de una serie de pasos detallados para garantizar una solución precisa para un problema. Es precisamente en esa práctica donde se basa la programación de computadoras y la construcción de software. Aquí nos muestra una figura de cómo nosotros, pues, debemos ver, pues, la algoritmia básica. Está rodeada de un conceptos de análisis, de diseño, de implementación y validación, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos aquí como dividida el tema de la algoritmia como también en cuatro fases. Entonces, ¿qué será que eso de algoritmos? Según pues la Real Academia Española, que es saben que esta es la RAE, todo el tema de cómo debe uno hablar o escribir, pues cierto. Dice que un algoritmo está definido como un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema. Ya sabemos que es un conjunto de datos, pues ordenados y finito de operaciones. Finito quiere decir que tiene un punto de llegada en los cuales yo tengo que revisar, pues, cómo debo hallar la solución a un problema. Entonces, por acá hay otra teoría que me gustaría que la leyeran más a fondo. Dice acá sí que es importante comprender que computacionalmente las máquinas están en capacidad de realizar unas pocas operaciones matemáticas muy básicas y sencillas, pero también se considera que computan enormes cantidades de estas operaciones en unidades de tiempo muy cortas. Y esa es la ventaja que tienen las máquinas de desarrollar operaciones que las hacen en tiempo corto. Fíjate, entonces, la solución de problemas utilizando computadoras, pues puede que esto fácilmente convertirse en una enorme cantidad de pequeñas operaciones matemáticas. Fíjense que ya nos hablan de operaciones matemáticas. Recuerden que las computadoras trabajan es con operaciones matemáticas. Por eso nosotros vemos en nuestro curso temas matemáticos, ¿cierto? He visto por ahí que dentro del mundo de la computación, he visto y he documentado que la lógica, pues la base de toda la programación también son las matemáticas, ¿no? Entonces, pues, obviamente, pues esto tiene que ser como abrumador a la vista como digamos, como a la vista de todo ser humano, pues una persona que le guste pues la matemática o quiera adentrarse en el mundo de la programación, pues tiene que tener conocimientos matemáticos, ¿no? Y para la vida diaria, ¿no? Pues lógico. Cierto, entonces, pues vamos a mirar qué es esto de pensamiento lógico para ir avanzando, ¿no? Recuerden que ustedes este material de formación lo tienen disponible 24/7 para que lo estudien, lo analicen, lo interpreten. Nosotros como instructores simplemente damos una guía de qué es lo que deben hacer para poder presentar todo este tema de las actividades, ¿cierto? Ponernos a leer todo el material, pues nos gastamos aquí, ¿no? En una clase no terminamos. Entonces, simplemente pues vamos a abordar aquí los temas más interesantes, los más como que tengan que ver con el tema para desarrollar eficazmente nuestras evidencias.
Dice aquí que el pensamiento algorítmico. Ya hablamos de pensamiento, ¿cierto? Lo que les decía. ¿Cómo debe pensar un desarrollador de software para darle solución a un número de situaciones, ¿cierto? Y poderlas llevar a un software. Dice acá, así como un problema puede ser abordado en varias maneras y aportar la misma solución, lo que siempre tendrán en común es que para resolverlo se utilizó una secuencia de pasos ordenados, muy fácil de comprender. Por ejemplo, si se entrega una hoja de papel cuadriculado a los aprendices de una clase y se les pide que dibujen un cuadrado sin levantar el lápiz, habrá quienes lo hagan de manera diferente y obtengan el mismo resultado como se presenta en la siguiente figura. Entonces, pues lo que nos dice es que, por ejemplo, esta figura, eh, tenemos cuatro aprendices donde cada uno va a resolver el problema, ¿cierto? Que nos dicen dibuje un cuadrado sin levantar el lápiz. Entonces yo voy a poner por aquí, no sé si me puedan ver aquí, el Paint, ¿cierto? Voy a mirar aquí el Paint, a ver si me sale. Les voy a poner este, ¿sí ven? Por favor, ¿me confirman? No, 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 esto no pueden ver aquí. ¿Será que sí? Por favor, ¿me confirman si pueden ver esto? Sí, señor. Sí, Sí, profe, está ahí en Paint. ok. Entonces lo que nos dice el componente es esto que tenemos cuatro aprendices donde tienen que dibujar un cuadrado. A ver, vamos a ver. A ver, yo lo voy a dibujar así, a ver si de pronto. Bueno, vamos a dibujarlo aquí así, ¿no? Pues esto es lo que tenemos que hacer. Pero si dicen que si. Esto es lo que hay que hacer, esto. El cuadrado, ¿cierto? Entonces tenemos que el aprendiz uno para dibujar el cuadrado, puede empezar. Este es el lado A, ¿cierto? Este es el lado B. Este es el lado C. Este es el lado D. Para que lo tengan así presente, ¿no? El primer aprendiz, ¿de dónde empezará? Supongo que del lado A, ¿cierto? Empieza desde aquí. Luego toma por aquí y luego lo hace por aquí y luego lo empieza por acá. Y él empezó desde el lado A, ¿cierto? Y le dio solución al problema. Mírenlo. El segundo aprendiz no inició desde el lado A, sino inicia desde el lado B, o sea, desde este punto, desde el lado B, ¿cierto? Entonces, ¿él qué hace? Empieza por aquí desde el lado B, sigue al lado C, llega al lado D y sube por aquí al lado A y hace el cuadrado. Entonces, el segundo aprendiz, ¿de dónde empezó? Del lado B. El tercer aprendiz iniciará desde el lado C, desde este lado, ¿cierto? Entonces él empieza desde por aquí a dibujar el cuadrado. Entonces empieza aquí, llega al lado de la esquina D, sube por aquí al lado A, llega al lado B, termina en su lado C. Entonces, desde donde inició el tercer aprendiz, desde aquí, lado C. El cuarto aprendiz, ¿de dónde iniciará? A ver, ¿quién me dice? El cuarto aprendiz. Supongo yo que el cuarto aprendiz iniciará desde el lado D, ¿cierto? Desde aquí. Sube por aquí, llega al lado A, después pasa al lado B, viene para la esquina C y termina siendo acá el cuadrado, ¿cierto? Bueno, ahí me quedó un poquito, bueno, vamos así. ¿Desde dónde inició el primer aprendiz? ¿Desde dónde inició el primer aprendiz? ¿Desde dónde inició este aprendiz?
Desde el lado A, ¿cierto? ¿Desde dónde inició el segundo aprendiz? Desde el lado B, de acá, ¿cierto? Ahí yo lo voy a hacer aquí más. Paso con esto. Voy a poner otro colorcito, pues. ¿Desde dónde inició el segundo aprendiz? Desde el lado B, ¿cierto? ¿Desde dónde inició el tercer aprendiz? Desde el lado C, o sea, desde este lado, ¿cierto? ¿Desde dónde inició el cuarto aprendiz? O sea, este aprendiz, ¿desde dónde inició? Desde este lado. Pero todos hicieron el mismo cuadrado. Pero los cuatro aprendices presentaron una solución diferente de lo que se quería hacer. Ya vamos comprendiendo esa parte. Lo que nos dice el pensamiento lógico y procedimental, aquí está. En la figura A comenzó realizando una línea vertical hacia arriba, pues aquí comenzó, bueno, aquí el aprendizaje empezó desde aquí, comenzó haciendo la línea vertical hacia arriba, mientras que el aprendiz B trazó una vertical hacia abajo, o sea, aquí en este caso, pues la inició de para abajo, ¿cierto? Y el aprendiz D dibujó una horizontal hacia la derecha, miren, sí, aquí. El aprendiz D, ¿cierto? Eso es lo que les quiero decir. Todos ellos llevaron a cabo un proceso que les permitió cumplir con la solución al problema planteado. En términos globales, prácticamente existe una gran cantidad de soluciones al mismo problema. Entonces, ya entendimos cómo funciona el tema de pensamiento lógico y procedimental, ¿cierto? Vean, aquí está. Pensamiento algorítmico. Que tenemos varias soluciones para un proceso. Entonces, al imaginar que el problema es mucho más complejo que el descrito en el ejemplo anterior, se concluye que existen tantas soluciones con el enfoque o lógica empleada por cada aprendiz o persona. Sin embargo, lo que sí es común en todos los casos es que se realizaron unas fases mentales secuencialmente ordenadas, las cuales son, ¿cierto? Quiere decir que para realizar este problema también se realizó unas fases secuenciales, pues, ¿cierto? Que dice que cuáles son, por ejemplo, aquí dicen que entender el problema enunciado por el instructor. ¿Cierto? Ya, ¿qué hicimos nosotros? Pues entendimos qué había que hacer, ¿cierto? Que era que hacer que un cuadrado, ¿cierto? Lo siguiente que era que escoger una ruta a seguir del rectángulo, hacer un plan, ¿cierto? Todo eso lo hicimos, escogimos desde qué punto podríamos iniciar o a qué dirección. Lo siguiente que era hacer que plasmar plasmar en el papel cuadriculado ese plan. O sea, ¿qué lo hicimos? Pues lo escribimos, ¿cierto? Para darle solución. Y lo último que hicimos fue que revisar el resultado y ver que se alcanzó el objetivo que era que revisar. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Ya están las cuatro fases y dimos eh, solución al problema planteado. Bien, eso es como el tema del pensamiento lógico. Bien, entonces, recuerden que cuando el problema es muy complejo de resolver, muchas veces toca volver y analizar el problema, ¿cierto? Pues en este caso lo teníamos muy sencillo, que era cuál, pues hacer un cuadrado, ¿cierto? Pero a veces nos toca revisar dos veces, tres veces qué es lo que hay que hacer, trazar una nueva ruta o plasmarla, pues, una y otra vez, dos, tres veces hasta que tengamos la solución. No solamente que ya hice una y no pude y entonces ya se acabó la solución, no hay, se acabó todas las ideas y entonces ya no tengo, ¿no? Ahí siempre va a haber infinidad de soluciones. Listo, entonces aquí cómo salimos nosotros. Solución de problemas y programación. Lo que nos dice esto es que todos los algoritmos son herramientas que permiten describir claramente un conjunto finito de instrucciones. Cierto, por ejemplo, aquí dice que en el ámbito de la computación los algoritmos son una herramienta que permite describir
claramente el conjunto finito de instrucciones ordenadas secuencialmente y libres de ambigüedad que debe llevar a cabo un computador para lograr un resultado previsible. Vale la pena recordar que un programa de computador consiste en una serie de instrucciones muy precisas y escritas en un lenguaje de programación que el computador entiende. Ya ven que al computador le damos instrucciones. El computador no piensa, el que piensa es el programador que le da instrucciones de cómo resolver el problema. Listo. Entonces nos ponen dos ejemplos el primero es que cómo apagar una computadora y el segundo es cómo apagar, dice acá, se propone diseñar un algoritmo para apagar una computadora que es igual al primer ejemplo, ¿cierto? Bien, sí. Entonces, el primer ejemplo nos dice que el algoritmo, ¿cuál será? Apagar computadora. Entonces, tenemos el inicio, que será dar clic en el icono de inicio, o sea, ¿en cuál icono? ¿Ustedes están observando la pantalla? Aprendices. Sí, señor. Ese está algoritmo para apagar una computadora y para cargar un celular. Bien, entonces tenemos eh, que tenemos cuatro pasos. Por ejemplo, acá dice que en el ejemplo uno se propone diseñar un algoritmo para apagar una computadora. Y tenemos el algoritmo que significa que apagar computadora, ¿no? Este es en el ejemplo uno. Tenemos cuatro pasos que damos clic en el inicio. Usted va al botón inicio, luego le da clic en el icono donde dice apagar, ¿cierto? Y usted espera que se apague completamente y luego desconecta los cables del enchufe, ¿cierto? Eso es en el ejemplo uno. Pues aquí en el ejemplo nos da un algoritmo, pero el algoritmo no es para apagar computadoras, sino para cargar un celular. Entonces tendremos una serie de pasos que tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer yo para cargar un celular? Busco el cargador, ¿cierto? Lo agarro con mis manos. Agarro el celular, ¿cierto? Pongo el enchufe en el celular. Mire, todo lo que hago yo para cargar un celular. Conectarlo al tomacorriente, ¿cierto? Esperar a que se ponga a cargar. Luego de que se carga, ¿no? Desconectarlo del tomacorriente. Y luego, pues, en un lugar seguro lo pongo y eso me da un fin. Entonces, con base en estos ejemplos planteados, podemos concluir que un algoritmo debe ser realizable, comprensible y preciso, ¿cierto? Aunque esta figura presenta todas sus bases, todo el proceso de diseño de algoritmos de programación informática, eh, es un algoritmo que posteriormente pues, debe ser escrito, ¿cierto? En un lenguaje de programación, que es lo que nos está diciendo. Bien, aunque, bueno, aquí el componente nos muestra dos ejemplos. Eh, Aquí tenemos unas fases para elaborar un programa de computador. Entonces, recuerden que lo que estamos hablando de las fases, de todo el tema de fases, ¿no? Mira, aquí nos dice. Por ejemplo, aquí nos da cómo se programa un computador. Primero, pues analizamos el problema, diseñamos el algoritmo, luego traducir el algoritmo, ¿no? Diseñar el algoritmo no es lo mismo que escribirlo, porque yo lo puedo diseñar, pero tengo que escribirlo, tengo que traducir eso a un algoritmo, ¿cierto? Y luego depuramos el programa, ¿cierto? Miramos qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve. Entonces,
Siguiendo con el tema, pues aquí encontramos un análisis del problema. ¿Qué tenemos que hacer? Entender el problema. ¿Qué es lo que nos quiere dar el problema? Como en este problema que era que diseñar un cuadrado y cada aprendiz lo diseñó de manera distinta, pero obviamente todos le dieron solución al problema, ¿cierto? Entonces, dice acá que como los programas de computador tienen por objetivo resolver problemas muy puntuales, lo primero que se debe realizar para resolverlos es lograr una mejor comprensión posible de estos. Entonces yo tengo que entender un problema muy bien para poder solucionarlo, ¿cierto? Si yo no entiendo un problema, pues no lo puedo solucionar. Dentro de eh, las preguntas a la formulación del problema, tengo unas muy breves que son, por ejemplo, ¿cuáles? Dice acá que es posible definir de forma más clara el problema. O sea, si lo tengo ya listo, pues ¿será que es posible que lo pueda yo definir de manera más clara? ¿Qué palabras no son conocidas o se desconoce su significado? Entonces, eh, tengo que conocer el concepto y las definiciones de las palabras. ¿Se ha resuelto antes algún problema similar? ¿Qué quiere decir? Que si hay alguien que haya ya hecho eso, lo que yo voy a hacer si hay alguien que de pronto ya lo hizo. Y obviamente, pues aquí en el desarrollo de software, miramos que hay mucho antecedente en cuanto al desarrollo de software. ¿Conocemos personas que hayan desarrollado software? Sí, claro. Nomás ahí está en el resultado. ¿Cuánto software han hecho las personas en el mundo, cierto? La siguiente pregunta que es, ¿qué información es importante para resolver el problema? Eso ya lo tienen que tener presente ustedes. La información importante para resolver el problema y qué información no es importante y se puede omitir. Eso obviamente en la licitación de requisitos que ustedes ya lo conocen, podemos tener una información e ir depurando la que nos sirva y la que no nos sirva. Aquí tenemos unos ejemplos, miren. Don Juan necesita decidir cómo comprar un teléfono celular que cuesta 870.000 de contado o 980.000 a crédito. Él tiene 630.000 pesos en efectivo. Entonces, ¿qué puede hacer? Luego de revisar las preguntas previas, se puede concluir que, como el efectivo que tiene don Juan no le alcanza para comprar el teléfono celular de contado, entonces él tiene dos opciones. Una que es, lo puede comprar a crédito o pagar una parte de contado, ¿cierto? Como cuota inicial y el resto diferirlo a crédito, ¿cierto? Entonces, para poder resolver ese problema se debe conocer el número de cuotas en el que difiere. Si sea pagarlo totalmente a crédito o conocer el número de cuotas y el valor total del celular, si se da una cuota inicial de 630.000, que es lo que él tiene en el bolsillo, ¿cierto? Entonces, ustedes ya saben que, ¿cómo hago yo para comprar el celular de una manera? Si tengo una plata, pero no me alcanza, entonces ya ahí están las opciones. Cierto, lo puede comprar a crédito o también pagar una parte de contado como cuota inicial y el resto a diferirlo. Mire, eso es breve, así se piensa. ¿Qué debo tener yo como elementos de entrada precisos? Pues aquí está ya teóricamente lo que es los elementos de entrada. Por ejemplo, aquí dice que eh, otro punto importante en la fase de análisis del problema es determinar cuál es la información disponible. Por lo tanto, entonces debemos tener en cuenta esto. Miren, ¿qué información es importante y necesaria para resolver el problema? ¿Qué información no es importante y se puede prescindir? ¿Cuáles son los datos de entrada conocidos? ¿Cuál es la incógnita o qué se debe calcular? Los datos se pueden agrupar en categorías. ¿Qué información adicional hace falta para resolver el problema? Miren, precisar qué elementos de entrada tengo que yo que tener en cuenta para darle solución al problema. Y aquí nos están dando cómo debo preguntarme a mí mismo cómo darle solución a ese problema. ¿Bien?
Siguiendo con el tema, pues otro elemento a resaltar es el nivel de conocimiento y las limitaciones que se tienen en el ámbito, en el contexto del problema que está tratando de resolver. Por ejemplo, si el problema requiere conceptos financieros para entender la naturaleza de los datos, o si es necesario adquirir nueva información y poder consultarla para estar seguros de que es posible tratarla conforme el contexto que lo requiera. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo entender el problema y también debo, si le quiero dar una solución al problema, debo saber o tener el conocimiento del tema al que yo voy a abordar, ¿cierto? Por ejemplo, para comprar el celular, yo necesito tener, yo no necesito saber temas de contabilidad, ¿cierto? Porque la pregunta ¿cuál es? Que tengo que comprar un celular, pero solo vale tanto, vale 870.000 de contado y 980.000 a crédito, pero yo solamente tengo 630.000 en efectivo. Entonces, yo no necesito saber aquí de impuestos, no necesito saber de contabilidad, de sistemas de información financiero. Yo no necesito saber nada de eso. Lo único que necesito saber es qué debo yo saber para poder comprarme en ese celular con lo que tengo en el bolsillo, para poder adquirirlo, ¿cierto? Entonces, yo no necesito saber de más nada. Solamente necesito saber es de cómo de, cuáles son las formas que tengo que pagar el celular y cuál me sale más barato o más caro. Pero debo tener en cuenta lo que tengo en el bolsillo, ¿sí? Ahí se quiere decir eso. Precisar resultados esperados. Dice por acá que para determinar con claridad cuál es el resultado final esperado o producto, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Que se requiere tener necesario determinar, definir qué resultados se solicitan, ¿sí? Miren, en qué tipo o formato deben estar, mostrados en pantalla, diagramación, orden, entre otros. Para ello es importante tener en cuenta qué información están pidiendo o solicitando y en qué formato se debe entregar esta información. Entonces, si a usted le piden hacer un análisis de una información que tiene que hacer, conocer qué le están pidiendo y conocer en qué formato se la están pidiendo, ¿cierto? Entonces, para que tenga en cuenta ese tema ahí. Dice aquí, desarrollo de la creatividad, elementos, modelos, fases y sus objetivos. Resolver algoritmos es una actividad que requiere en la mayoría de los casos creatividad por parte del programador. Esta es una habilidad que se va fortaleciendo en medida en que se desempeña más y más en procesos de desarrollo de software. Miren. Ahí hay como un pensamiento en espiral, dice aquí, según un autor, Michel Remis, un doctor de. Dice acá, espiral del pensamiento creativo diseñada por el doctor Mitchell Resnick. Mira, ¿qué tengo yo? Imaginar. La imaginación es importante. Luego, ¿qué tiene que pasar? A crear, jugar con esa imaginación, ¿cierto? Con esa creación. Tengo que jugar, saber jugar con eso. Tengo que compartirla. Tengo que hacer una reflexión de todo eso y luego seguir imaginando. Bien, es el pensamiento creativo según ese doctor. Entonces, aquí el desarrollador de software tiene que ser muy creativo, ¿cierto? En la hora de cómo le va a dar solución a un problema, ¿cierto? Que se esté presentando en la entidad. Bien. Eh, ¿Me confirma pues el audio, mi apreciado aprendiz? Sí, señor, se escucha y claro. Bien, ¿cómo estamos de pantalla? Bien. Sí, señor. ¿Entendiendo todo hasta el momento? Y profe, ahí es que volver a repasar todo lo que nos está ilustrando usted en el momento. Pero sí ya va más o menos comprendiendo cómo es que está funcionando el tema, ¿cierto?
Sí, señor, es de mucho análisis y poner a jugar la mente, por decirlo así, nos toca volvernos con una mente de niños para poder imaginar y empezar a crear. Muy bien, muy bien. Entonces, para poder estimular ese pensamiento creativo propuesto por Reinstein, el programador debe imaginar qué quiere hacer, crear un proyecto basado en sus ideas, jugar y compartir sus ideas y creaciones con otros para reflexionar sobre sus experiencias y permitirse imaginar nuevas ideas y nuevos proyectos. Entonces, este, esta gráfica, esta imagen, pues representa eso, lo que usted acaba de decir también. Vamos a darle por aquí a continuar. Entonces, adentrándonos en lo que es la lógica matemática. Recuerden que ustedes deben saber matemática eh, para poder entender todas ¿qué? Estas temáticas, ¿no? Voy a revisar aquí el estado. No, está. Voy a revisar aquí un poquito eh, esto acá, bien, entonces ahí estamos bien. Bien, seguimos con el tema de lógica matemática. El tema de lógica matemática es un tema, pues lo mismo lo dice, ¿no? Saber matemáticas y tirarle lógica, porque aquí vamos a encontrar unos temas que ya vimos nosotros en colegio. Yo no los voy a abordar mucho porque aquí nos vamos a gastar toda la noche en estos temas, donde usted más básicamente los va a reflexionar, los va a estudiar un poco más. Por ejemplo, encontramos el tema de tablas de verdad. ¿Se acuerdan las tablas de verdad? ¿Cómo era que se interpretaban las tablas de verdad? Todo lo que era el tema de si una es verdadera, la otra es falsa, si ambas son verdaderas o si ambas son falsas, qué significa el resultado. Me gustaría mucho que ustedes ya recordaran estos temas de tablas de verdad en el estudio, que le vayan a poner en práctica a este, a este concepto de lógica matemática, porque recuerden que ustedes deben tener como ese autoestudio. Sin embargo, pues vamos a abordarlo aquí muy brevemente. Dice acá que la lógica matemática es la disciplina que trata de métodos de razonamiento en un nivel elemental. La lógica proporciona reglas y técnicas para determinar si un argumento dado es válido o no. El razonamiento lógico se emplea en matemáticas para demostrar teoremas, en ciencias de la computación para verificar si los programas son correctos, en las ciencias físicas y naturales para sacar conclusiones de experimentos, y en las ciencias sociales y en la vida cotidiana para resolver una multitud de problemas. Ciertamente, se usa de forma constante el razonamiento lógico para realizar cualquier actividad. Entonces, recordándole aquí los componentes de la lógica matemática, ¿cierto? Que tenemos el tema de las proposiciones. Sí, ya usted pues más, como Carmita lo va a venir a leer. Una proposición es un enunciado en una oración que puede ser falsa o verdadera, pero no ambas a la vez. Mire, entonces ya tenemos aquí un tema de proposiciones. La proposición es un elemento fundamental de la lógica matemática. Dice, las proposiciones pueden ser simples o compuestas. Las primeras están formadas por una sola proposición. Por el contrario, las proposiciones compuestas están conformadas por dos o más proposiciones unidas por un conector. Por ejemplo, aquí nos dicen que, mira, aquí, por ejemplo, vean, P, la Tierra es plana, ¿cierto? Tenemos una afirmación. La otra que es Q, la siguiente proposición. Menos 17 más 38 es igual a 21. ¿Será que sí? Bueno, entonces supongo que sí. Tenemos otra proposición. Tenemos otra proposición. Hola, ¿cómo estás? Otra proposición. La siguiente proposición. Lava el carro, por favor. Otra proposición. ¿Qué quiere decir esto? Que P y Q son proposiciones simples, válidas, porque pueden tomar un valor verdadero o falso.
Sin embargo, los enunciados R y S son proposiciones no válidas porque no pueden tomar un valor de falso o verdadero. Uno de ellos es un saludo y el otro es una orden. Entonces simplemente aquí nos está diciendo que ¿qué? Que P y Q pues siempre serán proposiciones válidas porque pueden ser verdaderas o falsas, ¿cierto? ¿La Tierra es plana? Sin saber. ¿Usted qué dice? ¿Verdadero o falso? Por ahora se tiene como falso, ¿no? Que la Tierra sea plana. Algunos dicen que es plano, pero no lo han podido comprobar, ¿cierto? Lo que sí han podido comprobar es que la Tierra es ovalada, entonces ahí sí yo no me meto en ese problema, pero por ahora dicen que es falso. Entonces, dicen que P y Q y 17 más 38, ¿cuánto es? A ver, ¿usted qué me dice? 17 menos 17 más 38 es la fórmula. Tiene que dar 21. Yo creo que sí me da 21. Entonces, tenemos la primera proposición que es falsa y la segunda proposición que es verdadera. Entonces, estas son válidas porque estas pueden tomar valores si son falsos o verdaderos, ¿cierto? Y lo que me dice acá es que estos enunciados de R y S son proposiciones no válidas porque no pueden tomar valores de falso o verdadero, ¿cierto? Porque estos no son proposiciones falsas o verdaderas. Por ejemplo, acá dice que, hola, ¿cómo estás? Esto es verdad o es mentira. Falso o verdadero. No se sabe, eso es un saludo, ¿cierto? Entonces no será una proposición, es una proposición pero no válida, ¿cierto? Y acá dice que es, lava el carro, por favor. No es una proposición ni verdadera ni falsa porque simplemente es como una orden que se está dando, ¿cierto? Entonces ya sabemos que tiene que ser proposiciones válidas porque pueden tomar valores verdaderos o falsos y las otras proposiciones no son válidas porque no tienen valores verdaderos o falsos. Bien, entendiendo esto, ustedes pueden indagar un poco más acerca del tema de proposiciones. ¿Qué son las proposiciones, cierto? Por ejemplo, hablamos de conectores lógicos y proposiciones compuestas, que son que, dice acá, existen las proposiciones compuestas, que son las que se componen de varias proposiciones, las cuales se utilizan para su conexión operadores o conectores lógicos, que son operador AND, ¿cierto? Dice acá entre paréntesis, sí, que se llama que conjunción. Así se llama el operador AND. Conjunción. Conecta dos proposiciones que se deben unir para que se pueda obtener un resultado verdadero. Esta se presenta por el siguiente símbolo. Ahí está el símbolo. Es como una cachuchita hacia abajo. Nuestra bandera es de color amarillo, azul y rojo. El número 9 es mayor que 7 y menor que 12. El carro enciende cuando tiene corriente eléctrica y gasolina en el tanque. ¿Cierto? Entonces, ya sabemos que conectan. ¿Cierto? Por ejemplo, tenemos tres proposiciones verdaderas, ¿cierto? Entonces utilizamos el operador AND. El operador OR, disyunción. Conecta dos proposiciones y se obtiene una proposición compuesta verdadera cuando por lo menos una de las proposiciones son verdaderas. Dice aquí, ¿puedo ir a Bogotá en avión o bus? Sí. ¿Puedo entrar al estadio si compro mi boleta o si tengo un pase de cortesía? Sí. ¿Voy a desayunar con huevos revueltos o huevos pericos? Mire, esto no es una proposición, esto es una pregunta. ¿Ve? Entonces aquí se utiliza la proposición por. ¿Ve? Dice por aquí. Operador not, o sea, de negación.
Su propósito es negar una proposición, es decir, que si tenemos una proposición verdadera, al aplicarle este tipo de operador se obtiene la negación, es decir, es falso. No es cierto que Gabriel García Márquez escribió la Ilíada. Toca revisar eso, si es cierto o no. No es cierto que la América de Cali es de la ciudad de Bogotá. Toca revisar si es cierto o no. Cierto. ¿Por qué? Porque tengo que ir a buscar la historia de la América de Cali. ¿De dónde es eso? Cierto. Y aquí me está diciendo que es de Bogotá. Entonces yo como programador tengo que ir a buscar qué primero que es el América de Cali. Sí, segundo, dónde nació, quién lo fundó. Bueno, a simple vista podemos decir, no, eso es de Cali, o no, porque es de Bogotá. ¿Cierto? Entonces usted tiene que decir, no es cierto que la América de Cali es de la ciudad de Bogotá. ¿Cierto? Es falso que el agua es un hidrocarburo. Entonces usted ya tiene que revisar si el agua es un hidrocarburo o no. Eso en cuanto a los conectores lógicos de las proposiciones. Llegamos al punto de las tablas de verdad que de pronto muchos nos acordamos porque las vimos en el colegio. Esto es simplemente un repaso de lo que usted tiene que estudiar en su casa. El tema de las tablas de verdad, que yo no voy a ahondar en este tema porque eso es un tema de colegio. Simplemente aquí lo abordamos porque se necesita, porque estamos hablando de la lógica matemática. Y usted como aprendiz debe repasar esto por allá en su casa. Todo el tema de tablas de verdad, recordándoles que deben estudiarlo y comprenderlo, ¿no? Eso lo estudian en su casa porque ustedes, esto es de colegio, un tema de colegio de bachillerato. Y aquí el instructor pues no va a desgastarse todo el tiempo resolviendo este tema. Entonces, mis apreciados, básicamente lo que nos quiere decir la evidencia, ¿dónde estábamos? Por aquí. La evidencia es esto, que tenemos que hacer que, según todo el tema estudiado, tengo que hacer esta evidencia, ese taller, todo el tema estudiado, porque aquí nos dice que teniendo en cuenta las recomendaciones para el análisis de problemas desarrollados durante el componente formativo, en esta actividad se plantean algunos problemas, los cuales deberá leer detenidamente para luego identificar. Ya tenemos las situaciones, ¿cierto? Dice por acá, recordándole, se desea elaborar un algoritmo que permite identificar la cantidad de dólares equivalentes a una cantidad de pesos colombianos y así los otros puntos que tiene que tener en cuenta para cada una de estas situaciones. Todo esto lo tiene que resolver usted. ¿Qué información es importante y necesaria para resolver el problema? Así como yo la estoy planteando en la explicación. Creo que les estoy dando una explicación muy detallada de lo que hay que hacer y los ejemplos que hemos propuesto. Aquí les tengo eh, un ejemplo de una tarea. Por ejemplo, aquí decimos tabla de contenido, introducción, descripción global del proyecto, objetivo general, alcance, sesión 1 y sesión 2. Así tiene que quedar su tarea. Por acá nos da la introducción que con este informe se pretende identificar los elementos de entrada y los resultados esperados de los problemas planteados. Adicional, una inmersión en diagramas de flujo. Miren. Descripción global del proyecto. El producto final permite tener una visualización general. Este es un ejemplo de un proyecto de Motos Market, ¿cierto? Que van a hacer un sitio web para Motos Market. Es un ejemplo de cómo va a quedar. Tiene que quedar su tarea más o menos similar. No quiere decir que sea igual, sino es un ejemplo, ¿cierto? Bueno, aquí nos tenemos la introducción. Dice, el producto final permite tener una visualización general o detallada según la necesidad del usuario que haga uso del sitio web Motors Market, enfocados en el catálogo de productos, permitiendo realizar la gestión como vendedor de sus productos luego de haber sido publicados. Asimismo, permite al consumidor navegar por los productos de los diferentes negocios según la necesidad que tenga en ese momento para sus vehículos.
El objetivo general de esta tarea es que es identificar los elementos de entrada y los resultados esperados de los problemas planteados. Adicional, una inmersión en diagramas de flujo. Mire, diagramas de flujo. El alcance de esta evidencia, ¿cuál es? La presente evidencia contempla el proceso para identificar los elementos de entrada y los resultados esperados de los problemas planteados. Adicional, una inmersión en diagramas de flujo. Aquí está la tarea. Dice, le voy a poner este ejemplo y ustedes hacen el resto. Aquí está el primer punto, miren. Por aquí está el primer punto. A ver, será este, ¿no? Se desea elaborar un algoritmo que permite identificar la cantidad de dólares equivalentes a una cantidad de pesos colombianos. Entonces, sesión 1, yo les pongo el primero y ustedes hacen el resto, no les voy a poner todo, listo. Se desea elaborar un algoritmo que permite identificar la cantidad de dólares equivalentes a una cantidad de pesos colombianos. Datos de entrada, miren. Cantidad de dólares y tasa de cambio. Ahí está. Aquí me definieron esos dos elementos. ¿Cierto? La tasa de cambio, ¿cuál es? La tasa de cambio es el porcentaje que varía día tras día. ¿Cierto? Porque un dólar, recuerde que el peso pues, colombiano, tenemos 1.000 pesos colombianos, serán siempre los 1.000 pesos, a diferencia de un dólar, que un dólar sube y baja y no sabemos cómo estará más tarde o mañana. Entonces tenemos que tener eso en cuenta, la tasa de cambio, ¿cierto? Y los datos de salida que son ¿qué? La cantidad de pesos colombianos, ¿cierto? ¿Cuál es el análisis que yo hago? Dicen que los datos de entrada deben ser la cantidad de dólares y la tasa de cambio en pesos colombianos que rigen el momento. Los datos de entrada se multiplican entre sí, dólares por tasa de cambio, y esta operación nos entrega los datos de salida, que serían la cantidad de pesos colombianos correspondientes. Análisis. Los datos de entrada deben ser la cantidad de dólares y la tasa de cambio en pesos colombianos al momento. Muy fácil, ¿cierto? Así deben hacer el segundo ejercicio. Debo tener en cuenta yo para convertir grados Fahrenheit a grados centígrados. Aquí está el análisis de los datos. Y nos muestra un análisis. Lo mismo para el tercero. Lo mismo para el cuarto. Lo mismo. Bueno, son cuatro, ¿no? A ver, mira. 1, 2, 3, 4, sí. Y la sección 2 nos pide que, fíjense, aquí está, para precisar los elementos de entrada de cada una de las situaciones enunciadas, no olvide las preguntas guía. Usted debe tener en cuenta estas preguntas guía, estas, para poder resolver estas, ¿cierto? Estas, la sección 1. Entonces, las preguntas que usted se debe hacer son estas, para poder resolver el punto 1. O sea, esto. Sí, miren, lo que les estoy diciendo de cómo resolver la sección 1, ¿cierto? Preguntas ahí, pregunta mi apreciado aprendiz. Profe, hasta el momento no. Listo, entonces ya sabemos cómo hacer la sección 1. Ahora la sección 2, ¿qué es? Pues simplemente definición diagrama de flujo. ¿Qué será un diagrama de flujo? Pues usted ya lo va a buscar en allá. ¿Qué será un diagrama de flujo? Dice por acá, los símbolos más importantes, definición de diagrama de flujo. Seleccionar uno de los problemas de la sección 1 y representarlo con su equivalente diagrama de flujo. O sea, usted selecciona un punto de aquí, de la sección 1, y eso lo representa en un diagrama de flujo. ¿Cierto? En la fase de análisis alcanzamos a ver todo el tema de diagramas de flujo. Usted viene y hace un diagrama de flujo con un ejemplo de la sección 1. ¿Cierto? Mire, ahí está.
Seleccionar uno de los problemas de la acción y representarlo en su equivalente diagrama de flujo. Elaborar un algoritmo que permita determinar la temperatura equivalente en grados centígrados a la cantidad de grados Fahrenheit actuales en la ciudad de Nueva York. Entonces aquí tenemos un diagrama de flujo, miren. Tenemos este símbolo de inicio. Ingrese temperatura en grados Fahrenheit. Estos son los temas de entrada, ¿no? Este es el símbolo de temas de entrada. Entonces tenemos aquí Fahrenheit. El diagrama de flujo nos arroja centígrados a Fahrenheit, nos hace la conversión y nos imprime una temperatura en grados centígrados. Y da fin. Ese es el ejemplo muy sencillo. El código, pues esto se lo investiga en Internet, ¿no? Por ahora lo tiene que investigar en Internet. Algoritmo convertir grados Fahrenheit a centígrados, temperatura tiene que mayor o igual a Fahrenheit, temperatura mayor o menor o igual a centígrados. Escribir, ingrese temperatura en grados Fahrenheit, leer Fahrenheit, mira, sí, aquí está. Ingrese temperatura en grados Fahrenheit. Luego aquí escribir o imprimir en esto, temperatura en grados centígrados, ¿cierto? Eso es lo que tiene que investigar de diagramas de flujo. Y así se hace la tareita. Pregunta, mi apreciado. ¿Entendía la sección 2? Sí, profe. Mire, aquí está lo del tema de diagramas de flujo, ¿no? En el punto 4, diagramas de flujo. Una forma común de presentar los algoritmos es mediante diagramas de flujo, que consiste en una representación gráfica mientras que en pseudocódigo las sentencias se representan con proposiciones. En los diagramas de flujo las proposiciones son reemplazadas por figuras, por ejemplo. Ahí lo que les estaba mostrando el ejemplo, miren. ¿Cómo se imprime? O sea, ¿cómo tiene que mostrar pues en pantalla el computador según el diagrama de flujo, ¿cierto? Pues así que tengo el inicio del algoritmo. Por favor, ingrese el número, es el elemento de entrada, ¿cierto? Muestra en pantalla el mensaje que ingrese el número. Leemos el teclado del número, ¿cierto? Vea, él lo lee, por ejemplo. Él lo lee. Luego muestra en pantalla el valor del número digitado. ¿Sí ve? Mira, aquí está el tema de diagrama de flujo. Entonces, por aquí tenemos otro ejemplo de cómo diagrama de flujo, imprimir el cuadrado y el cubo de un entero. Tenemos inicio, que es el inicio del algoritmo. Por favor, ingrese un número. Entonces, usted ingresa un número, ¿cierto? ¿Esto qué será? Muestra en pantalla el mensaje que ingrese un número, ¿cierto? Acá, ¿qué quiere decir? Entrada. Eso parece como un teclado, ¿cierto? Entonces, si leemos el teclado un número, aquí hace la operación matemática, calcula el cuadrado del número digitado. Entonces tenemos el cuadrado es igual a la entrada por entrada, ¿cierto? 5 por 5, un ejemplo. Aquí entraron el número 5, 5 por 5 es igual a 25, será el cuadrado de 5, ¿cierto? Luego calcula el cubo. Entonces el cubo será 3 veces más, supongo yo, ¿no? Calcula el cubo, que será el cubo, ¿cuál que? La entrada más la entrada más la entrada. O sea, esta entrada la multiplican 3 veces y será el cubo. Aquí el cuadrado es el cuadrado, ¿cierto? Este número lo imprimimos aquí y mandamos este mensaje que dice que muestra el cuadrado del número digitado. Y el cuadrado, aquí está, y luego le damos fin al algoritmo. Tenemos la simbología que es ¿cuál? Este será el inicio. Aquí será la decisión, pues, la entrada general, la interacción, entrada por teclado, salida impresa, llamada a su rutina, salida en pantalla, acción proceso general,
el conector, flujo y conector. Esto es básicamente lo que nos quiere decir es que cómo debemos nosotros pintar, conocer un diagrama de flujo, ¿cierto? Entonces, para que entiendan eso, la actividad nos está pidiendo es que, acá, que defina qué es un diagrama de flujo, los símbolos más importantes, ¿cierto? O sea, estos, mírenlos, ahí están los símbolos más importantes. Eso nos está pidiendo la actividad nomás. Seleccionar un problema de arriba, o sea, de la sección 1, y meterlo ahí en un diagrama de flujo con los elementos de entrada y salida que hicieron, ¿cierto? Por ejemplo, aquí hicieron el número 3. Ya miramos aquí, a ver. Aquí hicieron el número 3, miren. Elaborar un algoritmo que permite tener la temperatura equivalente en grados centígrados. Entonces hicieron el número de la sección 1, hicieron el número 2, miren este. Elementos de entrada, grados Fahrenheit. Elementos de salida, grados centígrados, ¿cierto? Teníamos los elementos de entrada que eran que los grados Fahrenheit, los, los datos de salida, que era que el resultado en grados centígrados después de ejecutar la operación de la fórmula correspondiente. ¿No? Aquí tenían que conocer la fórmula de matemática de conversión de Fahrenheit a centígrados, ¿cierto? Y esto lo pusieron aquí en un diagrama de flujo, ¿cierto? Y ya, eso era todo lo que había que hacer. Y referenciar qué fuentes utilizó para esa investigación utilizando las normas APA. ¿Entendido? ¿Preguntas? Mi apreciado aprendiz. No, profe, ninguno. ¿Todo bien? Sí, señor. Bien, mi apreciado. Muy buenas noches y gracias por haber asistido a esta reunión. Igualmente, profe, feliz noche. Recuerde que esto queda grabado en la sección de grabaciones en línea para que pueda retroalimentar y así poder resolver las evidencias. Recuerde estudiar muy bien los componentes formativos, que ahí es donde está todo lo necesario para responder. Vale. Buenas noches.